Distimias son depresiones de menor intensidad, pero de muy larga evolución. Son periodos que pueden durar hasta 6 meses hasta 3 años. Los libros las describen como una melancolía basal. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo, tomados de la mano de los especialistas. En esta oportunidad nos visita el doctor Byron Recinos. Él es subespecialista, tiene una subespecialidad en neuropsiquiatría, también en trastornos del afecto y la enfermedad bipolar. Hoy vamos a hablar con Byron sobre las causas biológicas de la depresión. Y no es aquel estado de ánimo que tú dices, es que me entró la depre, o estoy apática, o estoy triste. La verdad no me motiva nada a hacerlo, pero ¿qué hay? ¿Qué es realmente la depresión? ¿Quiénes lo sufren? ¿Es esto hereditario? ¿Qué hay? ¿Qué la sostiene? ¿Qué es lo peor que puede pasar tras periodos largos, crónicos de depresión? ¿Tiene esto una cura? ¿Cuáles son todas esas causas biológicas que están inherentes en el ser humano que pueden llegar a producirnos esto? Así que si te interesa aprender tanto como a mí, bienvenido, bienvenida, empezamos. Byron, gracias por aceptar nuevamente la invitación y Gracias qué temazo, por amor de Dios. Gracias Qué a ti. temazo. Podríamos empezar entonces, Byron, sobre la definición de depresión para empezar aclarando que no es nada más que hoy no me siento con ganas de, Seguro. o estoy triste, o la verdad que, o sea, ¿qué es la depresión? Eso es clave, Carolina, porque precisamente como la psiquiatría y las ciencias de la mente son muy subjetivas, se han construido criterios en base a paneles de expertos hace muchos años y así se han formado los criterios que nosotros usamos para diagnosticar depresión. Okay. Porque, digamos, muchas personas pueden estar tristes, pero la tristeza no siempre cumple con criterios para definirse como una depresión. ¿Qué es una depresión? Se dice que cuando se cumplen algunos de estos criterios que les voy a mencionar durante un periodo de por lo menos 2 semanas, se dice que hay un episodio depresivo. Ajá. Primero es un estado de ánimo bajo o irritable la mayor parte del día, la mayor parte de los días. El segundo, que es el segundo criterio más importante, los primeros 2 son los más importantes. 1, estado de ánimo bajo o irritable. 2, anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutábamos. Anedonia. Anedonia. Por ejemplo, a la persona la llevan al lugar más bonito, está comiendo su comida favorita y no le siente sabor, o llega a un lugar y simplemente no le siente el gusto. Ese es el segundo síntoma esencial de la depresión. Entonces, 1, ánimo bajo, irritable. 2, anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar el placer que antes se disfrutaba. 3, cambios en el sueño. Generalmente suele ser insomnio o algunas veces hay mucho sueño durante el día. 4, cambios en el apetito. Generalmente esto significa comer poco, falta de apetito o algunas veces comer por ansiedad, depende del tipo de depresión que hay. 5, cambios en la energía física, ¿verdad? Tener poca energía, nosotros le llamamos a esto anergia, que es básicamente dificultad para tener el manejo de la energía normalmente, ¿verdad? La gente describe como un pesor en la espalda, se levanta en las mañanas y siente como que tuviera un peso en la espalda, ¿no? Como que tuviera piedras. Entonces, poca energía, ese es el 5º criterio. 6º, disminución de la libido, es decir, no hay interés sexual, no hay deseo, ¿verdad? 7º, suelen haber ideas de culpa, desesperanza o visión gris del futuro. 8, uno de los más importantes, disminución en la capacidad de concentrarse,
O sea, por más que uno quiera, no se puede concentrar, le cuesta muchísimo poner atención, la gente lee y no se le queda o normalmente no logra desempeñar las cosas que cognitivamente hacía. Y 9, algunas veces, Carolina, pueden haber ideas de muerte, ya sea fantasías de muerte, que las fantasías es simplemente pensar en ello, no es una persona que quiera quitarse la vida, pero coquetea con la idea. Dice cosas como, bueno, yo no me mataría, pero si me cayera algo encima sería feliz, ¿verdad? Yo no me mataría, pero sí, tal y tal cosa, yo sería feliz. Entonces, distinto a las ideas de muerte con plan estructurado, que son gente que puede llegar a tener ideación suicida, ¿verdad? Decir, no, yo no aguanto esto, es demasiado para mí, voy a atentar contra mi vida y lo empieza a planear, ¿verdad? Entonces, de estos 9 criterios, cuando aparecen 5 más o menos en un periodo de al menos 2 semanas, uno dice que puede haber un episodio depresivo. Yo siempre le decía antes a mis alumnos, Carolina, que este número no es rígido. Algunas veces pueden haber personas que tienen menos criterios, pero estar deprimidos, y algunas veces puede haber gente con más criterios y no siempre esto equivaler a una depresión. Un poquito como lo que platicábamos antes, que hay temas a veces adaptativos. ¿Puede una idea de manera crónica, o sea, de ser sostenida de manera crónica, o esa fantasía de muerte, que hasta, no lo harías, eso es un decir, llevarte a tener ya planes estructurados para suicidarte? Generalmente, si no se tratan o si la persona sigue empeorando en cuanto a sus síntomas, se convierte en un plan estructurado. Afortunadamente, estos son los menos casos, ¿verdad? Son menos, pero sí puede llegar a eso, Carolina. ¿No te topas con gente que dice, no, soy antimedicamentos, yo no quiero que me medique, esos generan dependencia, pero ahí lo que están haciendo todavía es complicando más su cuadro? Es muy frecuente. Lastimosamente, como nuestra ciencia es muy joven, Carolina, la psiquiatría es muy joven, en cuanto a las demás especialidades hay mucho estigma. Las personas prefieren muchas veces que les digan que padecen del hígado, del estómago, de los pulmones, pero relacionan cuando se les dice que padecen de la mente con locura, y no es cierto. La depresión es un desorden igual como padecer del hígado, de la piel, de otra cosa, con la diferencia que, pues sí, afortunadamente también hay tratamientos para esto, pero sí, lastimosamente muchas personas tienen el estigma de ser tratados por algo de la mente o el temor a la dependencia. Yo generalmente, siempre cuando medico, explico 3, 4 cosas, Carolina. Les digo a los pacientes, generalmente las personas tienen 3, 4 miedos cuando yo voy a dejarles un antidepresivo. El primero de ellos es, Byron, me dicen, mi miedo es volverme dependiente de la medicina. Yo les explico, fíjate que no es posible que tú te vuelvas dependiente de la medicina. Los únicos fármacos que generan dependencia son las benzodiazepinas, los tranquilizantes, los ansiolíticos, como el Tafil, Ribotril, Clonazepam, Bromazepam. Todos esos ansiolíticos sí pueden generar dependencia, pero ojo, Carolina, cuando se usan por un periodo de más de 8 semanas y fuera de la prescripción de un médico. En espacios más cortos son excelentes, nos ayudan a quitarle la ansiedad de manera inmediata a un paciente, nos ayudan a quitarle la desesperación inmediata. Entonces, sí es cierto, las benzodiazepinas generan dependencia, pero cuando son mal utilizadas y fuera de la prescripción de un médico. Los antidepresivos no generan dependencia, de hecho, por eso los venden sin receta. Y de hecho, si tú bueno, se lo explico después, pero sin lugar a dudas no generan dependencia. Segundo miedo, Byron. Fíjate que yo no quiero tomar antidepresivos porque siento que me va a generar un estado de felicidad sintética. Voy a dejar de ser yo. Yo les digo, no, tampoco. Si tú le das un antidepresivo a una persona que no está deprimida, no se pone más feliz. Por eso es que no han podido usarlas como drogas de abuso. Si no, ya los venderían en las discotecas y todo eso. Los antidepresivos, de hecho, son lentos, Carolina. Tardan 3, 4 semanas en empezar a hacer efecto porque generan un cambio mucho más estratégico en el cerebro. Y insisto, si tú se lo das a alguien que no está deprimido, no se pone más feliz. Eso solo le sirve a alguien que tiene un déficit, ya vamos a hablar después, en serotonina, dopamina, en inflamación, en intestino-cerebro, en todas estas causas biológicas que hay en la depresión. Pero ¿Qué pasa si la gente quiere esto? ¿No sería una forma de tener una felicidad sintética el alcohol? Sin duda alguna. Uno de mis profesores decía que el alcohol es el antidepresivo de los pobres. El problema es que el alcohol se parece más a una benzodiazepina, a un tranquilizante, que a un antidepresivo. Te explico, tienen el mismo mecanismo. El alcohol lo que hace
es de que bloquea un poco los receptores GABA, que es lo mismo que hacen las benzodiazepinas, que son los receptores básicamente vinculados de la ansiedad. Lo que hace el alcohol es que me baja los niveles de ansiedad de manera inmediata. El problema es que, pues sí, son un lubricante social. Tú te tomas 1, 2, 3 tragos y te sientes mucho más relajado y eso. El problema es que 24, 48 o 72 horas después tu ánimo baja porque se baja la dopamina. Entonces, segundo miedo es, Byron, ¿me voy a poner un estado de felicidad sintética? No, eso no pasa con los antidepresivos. Okay. Y tercer miedo muy frecuente, Carolina, es, Byron, pero mira, ¿qué va a pasar el día que deje de tomar el medicamento? ¿Me voy a volver a sentir triste? Y yo les explico, no, por eso se deja el tiempo adecuado del medicamento, por lo menos 6 meses generalmente. Cuando el medicamento se toma el tiempo necesario, los mecanismos neuroplásticos del cerebro se recablean. Esto significa que se conectan áreas que antes no estaban conectadas. Entonces, el cerebro ya no digamos, si tomó el medicamento un buen tiempo, ya no cae en depresión. Por supuesto, es importante dejarlo un buen tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la tasa de recaídas se eleva. O sea, como ya explicaste, un buen tiempo son 6 meses. 6 meses es el tiempo mínimo con un primer episodio, pero ponle tú. Existen depresiones muy interesantes. Carolina, tal vez seguramente las has oído, las distimias. Uh-huh. Un episodio depresivo es como el que te dije, 2 semanas con los síntomas, criterios que dijimos. Poca energía, poco apetito, no dormir, tristeza, anedonia, todo eso, ¿no? Sí, 2 semanas. Pero fíjate, las distimias son depresiones de menor intensidad, pero de muy larga evolución. Son periodos que pueden durar 6 meses hasta 3 años. Los libros las describen como una melancolía basal. Entonces digamos que estos son procesos depresivos crónicos, los cuales necesitan ser medicados más tiempo, más o menos un par de años por ahí. Pero la mayor parte de episodios que nosotros vemos en la clínica generalmente necesitan tiempos cortos de tratamiento. ¿Y un antidepresivo no requiere de destete? La verdad, fíjate, Carolina, que en general la mayor parte de fármacos que usamos ahora son bien nobles. Okay. Lo más que ocupa es de que durante unos 5 días se baje la dosis a la mitad y con eso es suficiente. Lo que pasa es que dentro de todos los antidepresivos existe uno en particular que se llama venlafaxina. Bueno, y otro también muy conocido que se llama duloxetina. Los dos son antidepresivos duales. ¿Por qué se llaman antidepresivos duales? Porque no solo compensan la transmisión de serotonina, sino también modulan la dopamina. Son muy útiles para trastornos de depresión por dolor, pero fíjate que también sirven mucho para la fibromialgia. Estos antidepresivos sí no se pueden retirar tan fácil. Estos necesitan, justo como tú decís, un destete que puede llevar 1 mes, puede llevar 20 días, eso sí, los demás no. Claro, el destete quiere decir van disminuyendo la dosis gradualmente. Una disminución escalonada, correcto. Si se dejan de tomar solo así, ¿qué produce en el paciente? Generalmente en la mayor parte de pacientes, no, digamos, lo más que puede pasar es síntomas leves. Por ejemplo, si son estos dos, esos sí pueden generar como mareo, sensación incómoda. Ahora los demás, si se dejan de tomar de un día para el otro, lo que pueden dar es sensaciones extrañas, como digamos como que se te mueve un poquito la visión por momentos, sentir un poquito de mareo, pero generalmente si no son esos 2 que te digo, los demás casi no dan molestia. Ok. Todos estos 3 puntos que mencionaste, no genera dependencia, no es una felicidad sintética y no voy a volver a estar como estaba antes de tomarme el medicamento, no suceden con los antidepresivos. ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? Eso sí es súper Esas importante. sí. Eso sí te agradezco la pregunta, Carolina. Fíjate que lastimosamente muchos médicos generales o otros especialistas o a veces las personas consiguen el medicamento sin una prescripción, toman benzodiazepinas por largos periodos. Te cuento por qué. Porque al principio cuando las empiezas a tomar son maravillosas. Primero, te quitan la ansiedad de manera inmediata y segundo, muchos las usan para dormir. El problema es que cada vez la misma dosis hace menos efecto. Entonces la persona necesita ir subiendo la dosis y eso genera, eso sí, totalmente una tolerancia. Tolerancia significa que cada vez el mismo efecto llega digamos, cada vez necesitas más medicina para tener el mismo efecto. Y dependencia es que si tú te quitas la benzodiazepina, te da el efecto contrario para lo que lo buscaste. Si te servía para la ansiedad, te va a dar ansiedad. Si te servía para dormir, te va a dar insomnio.
¿Es en qué línea de medicamentos está? Las benzodiazepinas son Sí. las que provocan esto. Sí, pero ¿en Tienen- qué línea de medicamentos? Eso no es un antidepresivo, eso No, es algo más las serio. benzodiazepinas solo se usan como ansiolíticos Ansiolítico. y también como hipnóticos y inducen el sueño. Generalmente en psiquiatría, Carolina, nosotros sí usamos los ansiolíticos, los dejamos junto con un antidepresivo al inicio del tratamiento, pero solo los dejamos las primeras 3 semanas en lo que hace efecto el antidepresivo. ¿Por qué? Ok. Porque muchos de nuestros pacientes llegan con un insomnio muy duro y segundo, llegan con mucha ansiedad, algunos hasta con ataques de pánico. Entonces ahí son maravillosas las benzodiazepinas porque hoy mismo le puedes quitar los ataques de pánico a alguien. ¿Alguien más, aparte de ustedes, los psiquiatras y los neurólogos, puede andar recetando benzodiazepinas? Pues mira, los médicos generales lo hacen y otros especialistas también. Lo único es que es importante tratar de recordar que las benzodiazepinas son de uso corto. Cuando la gente las usa por largo plazo se hace daño, porque hay 4 efectos secundarios a largo plazo con las benzodiazepinas que la gente no conoce, Carolina. Ajá. 1, te decía, tolerancia y dependencia. 2, fíjate que dan problemas de incoordinación psicomotriz. Si se utilizan por mucho tiempo, la gente empieza a tener problemas de coordinación motora. 3, una de las más importantes, dan problemas de memoria. Ya no se le quedan las cosas a la gente. Eso, digamos, esas son como, perdón, son 3, son como las 3 cosas más importantes a largo plazo con las benzodiazepinas. Fíjate que cuando la estabas describiendo, decía, ¿eso es el alcohol? ¿Eso es el alcohol? Lo Es el mismo. mismísimo efecto Lo mismo, del el alcohol y las benzodiazepinas usan exactamente el mismo receptor en el cerebro. Sí, porque decías tú, ya la misma dosis no hace el mismo efecto. Vas necesitando dosis más grandes. Igual es el alcohol. Esa es la tolerancia. Ok, bueno. Entonces, las causas, estábamos hablando fuera de la grabación, que me encantaría que lo habláramos, que tú me dijiste que somos los individuos, los seres humanos tenemos estos programas de evolución que son los que nos llevan a buscar heredar nuestros genes a la siguiente generación. Sí, con gusto lo amplío. Por favor. Esto es sumamente importante, Carolina. No sé si lo mencionamos en el otro programa, pero lo que pasa es que nuestro diseño evolutivo no es sencillo. ¿Por qué? Porque lastimosamente los seres humanos estamos diseñados para pasar los genes a la próxima generación, no importando si esto te hace o no te hace feliz. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú tuvieras, es un poquito lo que te explicaba, si tú tuvieras que diseñar una máquina que pase los genes a la próxima generación, necesitas asegurarte de 3 cosas. 1, que todo lo que aumente la probabilidad de supervivencia esté premiado con dopamina, o sea, placer. Esto significa hacer ejercicio, comer, ir al baño, dormir y tener intimidad sexual. Todo eso está premiado con dopamina. Te tienes que asegurar que esa máquina, para que sobreviva, vincule la secreción de dopamina con esas actividades. Segundo, tienes que asegurarte que esa máquina que pase genes a la próxima generación, el placer no dure. ¿Por qué? Porque si el placer durara, la primer comida de esa persona sería la última. En otras palabras, nuestro diseño es sumamente insatisfactorio. El ejemplo más sencillo, Karen, es, digamos, ponte a pensar en tu postre favorito. Imagínate que fuera, no sé, pastel de chocolate. El primer pastel de chocolate, el primer pedacito está muy rico. El segundo, pues está bien. El tercero ya nos desagrada un poco y el cuarto nos puede empachar. Entonces, nuestro diseño está hecho para que no podamos satisfacernos del todo. Siempre nos quedemos con ganas de más. ¿Tuviste la película The Whale? Correcto. Correcto. Lo que tenía este hombre, exactamente, ¿verdad? Que él no podía parar de comer y no se podía comer una pizza, no, media pizza, no, 2 pizzas grandes y donde muestran, ay, a mí, yo lloré tanto en esa película, donde muestran, sí, porque es a donde uno mentalmente se puede llevar a niveles tan, ay, perdón, no sé si esa es la palabra, tan depravados con uno mismo. Extremos. Sí. Justo lo que tú estás diciendo es uno de los mejores ejemplos. La obesidad patológica o extrema, como se ve en la película de The Whale, es un ejemplo clarísimo, el ejemplo extremo de nuestro diseño insatisfactorio. ¿Por qué? Tal vez ya no se recuerdan ahí nuestros oyentes, pero en la conferencia pasada que yo di, yo les enseñé una campanita de la dopamina, y si no se la puedo mandar después a Judith, pero
en esa campanita de la dopamina está muy claro cómo nosotros tenemos un pico en donde tenemos placer, pero si seguimos empujando la obtención de placer, nos vamos hacia abajo. El ejemplo más sencillo es la obesidad o las adicciones. Fíjate qué ejemplo tan interesante esto, las adicciones. Cuando alguien inhala cocaína, inmediatamente Carolina libera grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Esto le hace sentir eufórico, sumamente placentero, pero eso no dura. Número 1. Y número 2, el sistema, cuando empieza a ver esa cantidad de dopamina, dice, esto no es normal. ¿Qué crees que hace? Guarda los receptores de dopamina. Entonces, viene la persona, como tiene menos receptores de dopamina, ahora necesita un poquito más de cocaína para el mismo efecto. Y esto es un círculo vicioso. Entonces, fíjate qué interesante. A más estimulación de la dopamina en el cerebro, menos capacidad de satisfacción. Más reserva va haciendo. Ajá, correcto. Menos Esto es lo placer. contrario de las personas que hacen ayunos dopaminérgicos. Las personas que, por ejemplo, durante 5, 6, 7 días se van a un retiro, no comen cosas dulces, están meditando, no estimulan sus sentidos, ahí ocurre lo contrario con el sistema. Fíjate, el sistema dice, puchicas, no me están enviando dopamina para nada. ¿Qué crees que hace? La neurona postsináptica le llamamos. La neurona postsináptica saca receptores de dopamina. ¿Por qué? Porque siempre está tratando de buscar el equilibrio. Y al haber menos dopamina, lo que trata de hacer es de que, digamos, compensar. En otras palabras, alguien que se priva de esa estimulación constante empieza a sensibilizar su percepción. Esto es lo que pasa, seguramente te ha pasado si alguna vez has hecho un retiro o algo, o un ayuno. De todo el silencio. Correcto. Retiros de silencio. Sí. Entonces, en The Whale, en la ballena, lo que tú ves es el extremo contrario, en donde hay tal cantidad estimulación de la dopamina por medio de los alimentos que cada vez hay menos receptores que reciben la señal. Y eso ocurre con cualquier cosa. Tremendo. Entonces, lo primero es asegurarnos el placer. Perdón. Después, que el placer no dure. Correcto. Y el tercero, ya no te lo dije. ¿Sí? El tercer elemento que tuviera uno que asegurarse para diseñar una máquina que pase genes a la próxima generación, el tercer elemento es, tienes que asegurarte que esa máquina exagere las cualidades positivas de lo que quiere, de lo que quiere o desea. ¿Por qué? Porque si no, no haríamos la mayor parte de cosas que nos llevan a reproducirnos. Esto lo voy a decir con mucho respeto, pero el matrimonio no es nada sencillo. Sin embargo, muchas personas se acercan al modelo del matrimonio con una visión bastante limitada. ¿Por qué? Porque muchas de las personas se casan durante los periodos en los cuales están sumamente enamorados, pero el estar sumamente enamorado significa que tu percepción de la realidad es bastante limitada. No es muy real del todo. No está malo estar enamorado. Es solo que si tú quieres hacer un plan a largo plazo con alguien, tienes que recordarte que el enamoramiento se te va a pasar. Y cuando se te pase y no tengas tú todo ese apoyo dopaminérgico de la evolución, tú vas a lidiar con tu pareja a un nivel más humano y natural. En otras palabras, nuestro diseño está hecho para exagerar las cualidades positivas de algo. Eso se llama apego. Y también nuestro diseño está hecho para exagerar las cualidades negativas de algo. Eso se llama aversión. Por eso es que si tú te recuerdas, Carolina, las tradiciones contemplativas te orientan constantemente a alejarte o por lo menos ser conscientes del apego y de la aversión, porque ambos son versiones exageradas de la realidad. Claro, a relacionarte con las personas y las cosas de una manera que no te mueres si no está eso, ¿verdad? Correcto. Que no sientes que te mueres y eso te falta. Correcto, por ahí decían, ¿verdad? No está mal comprarte un reloj si a ti te gusta un reloj de $500. El punto es que tampoco te importe si pierdes el reloj de $500. No se va tu vida con él. Correcto. Ok, entonces ese modelo que tenemos de creación los seres humanos, con asegurarnos el placer y que no dure y que exagerar las cualidades, le busco atrás de todo eso el apareamiento. Porque sin sentir todo eso, nunca nos sentiríamos atraídos por alguien para reproducirnos. Exactamente, y ese es el gran secreto. Lo que tú estás mencionando, Carolina, es el origen de mucho del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque a la evolución le importa un comino que uno sea feliz. A la evolución le importa nada más que la especie pase los genes. ¿Sabes quién da un ejemplo muy lindo? El autor Yuval Noah Harari del libro Sapiens. En su libro Sapiens, él precisamente menciona que la especie más exitosa en la Tierra
son las vacas. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de seres que hay. Hay más vacas que cualquier otro animal en el mundo. Sin embargo, la vida de las vacas es muy triste. Las crían en una tabla, en un espacio de 2x1. No pueden ni moverse. Les quitan la leche. Un día las matan. Me explico. Y esa es la especie que más, digamos, que más se reproduce, ¿verdad? Porque el ser humano le ha ayudado. Entonces, otra vez, el pasar genes a la próxima generación y tener muchas copias no significa felicidad. Ok, esa necesidad urgente de pasar los genes, es decir, que haya más gente de mi línea, de mi apellido, o sea, para perpetuarme yo. Correcto. O los genes generales humanos. En general, la primera que tú dijiste. Okay. Por eso es de que normalmente tendemos a sentir envidia, por eso es que también tendemos a sentir apego por nuestro vínculo primario. ¿Por qué? Porque la evolución está mucho más enfocada en pasar los genes de tu propio linaje. Por eso es de que la competencia tan fuerte que hay, tanto entre hombres y mujeres, la gente no lo cree, Carolina, pero la evolución sigue teniendo mecanismos superpoderosos. Te voy a decir uno de los más particulares. Cuando 2 o 3 mujeres están viviendo en un mismo lugar, las reglas, los periodos menstruales se ciclan. Alinean. Sí, le pasa a uno con sus hijas. Correcto. Y la explicación, digamos, biológica más sencilla es que es la forma más sencilla que cuando éramos cazadores y recolectores, las mujeres del clan sabían cuándo estaban ovulando las demás para cuidar más a su macho. Y así como ese, te puedo dar 10 ejemplos que tiene la evolución también del lado de los hombres, digamos, porque otra de las cosas súper particulares, ¿por qué es tan distinto el diseño de los celos del hombre y de la mujer? ¿En qué difieren? Los celos de la mujer están más dirigidos a que el hombre no le dirija recursos a otra hembra. Los celos del hombre están más dirigidos a que su hembra no copule con otro macho. ¿Por qué? Porque la inversión en la sexualidad es muy distinta. Una mujer con mucho esfuerzo puede tener un hijo al año. Un hombre puede tener 6 hijos al día. Eso significa que la inversión que cada cual le pone a la sexualidad es muy distinta. La mujer es una inversión muy grande, no se puede dar el lujo de andar desperdigando sus genes por todos lados. No, a ella su éxito reproductivo es criar una progenie sana. Por eso le interesa, digamos, conseguir un buen macho, alguien que le acompañe. Al hombre no le importa tanto eso, ¿verdad? Y ojo, con esto no estoy justificando la infidelidad masculina, solo te digo que el diseño es totalmente distinto en base a la evolución. Como en el hombre la inversión en la sexualidad es tan baja, mira tú la cantidad de hijos sin papá que hay en el mundo. Uh-huh. Mira qué interesante. Yo creo que todo esto es importante saberlo, porque a menos que uno haya estudiado medicina, psiquiatría y todo esto y se mantenga tan a la vanguardia como te mantienes tú, yo estoy así fascinada, Byron, con todo esto que nos estás enseñando ahorita. La ventaja de esto, Carolina, es por lo menos uno aprender cómo es su sistema, porque si no, uno no sabe ni de dónde viene la infelicidad. Claro, porque que te salen y te surgen las cosas. Ok, si volvemos a la depresión y los neurotransmisores, podríamos decirlo de una forma muy simple, que están desorganizados o desequilibrados y eso es un factor porque hay personas que solo con que les regulen eso y ya están bien, recuperan como que las 9 características que diste, se empiezan como a estabilizar y no necesitan incluso un acompañamiento, no sé si terapéutico, psicológico, o si siempre es necesario, si sería una pregunta, ¿sería siempre necesario, a la par de tratar una depresión médicamente, tratarla también psicológicamente? Te explico. Justo venía yo pensando cómo decirlo de manera sencilla, porque así es como realmente le va a servir a las personas. Quisiera empezar diciendo esto, Karina. Existen 4 elementos que están vinculados con por qué las personas se deprimen y ojo, no solo porque se deprimen, sino casi cualquier enfermedad mental. El primer elemento son los genes que se heredan. El segundo es cómo lo criaron a esa persona, cómo le criaron. El tercero es qué elementos de vida se enfrentó tú y el cuarto es la biología como tal. Voy a ampliarlo. Eso sí, ¿qué elementos de vida? O sea, si puedes los amplío los ampliar, 4. Fíjate pues, el primero de los elementos es los genes que heredamos. Eso significa que si yo en mi familia tengo una carga genética alta para depresión, si mi mamá se deprimió, mi papá también, o si un tío o algo, la probabilidad que yo me deprima va a ser mayor. Pero ojo,
Los genes no son destino, Carolina, porque esto solo es uno de 4 elementos, ¿sí? Entonces, los genes son importantes, pero no son suficientes. De hecho, fíjate, hay gente que se deprime sin tener genética para la depresión. ¿Por qué? Porque si tú te expones lo suficiente a una situación exterior, puedes tener depresión. Pero es que también igual en un clan, en alguien empezó. Sin duda, sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Okay. Entonces, elemento número 1, genes. Elemento número 2, crianza. Es decir, depende de cómo me criaron. Eso también va a definir si estos genes se manifiestan o no. Te doy un ejemplo. El poder, y eso tú lo sabes muy bien, el poder que tienen los padres o el cuidador primario sobre el hijo es enorme. Fíjate, a mí nunca se me olvida uno de mis maestros que solía decir, no es lo mismo los padres que le dicen al hijo, ten cuidado porque allá afuera es un ambiente hostil, el mundo es sumamente peligroso, ten cuidado, cualquiera se puede aprovechar de ti. Es sumamente distinto a un padre que le dice al hijo, allá afuera hay 1 millón de personas esperando a ser tus amigos. Ve y conquístalos. O sea, claro, es totalmente distinto. ¿Te venden un mundo confiable? Correcto. O un mundo de peligro? Correcto. Entonces, digamos, la crianza es sumamente importante. Entonces, un elemento del mundo de tus papás. Correcto. Eso es sumamente. Entonces, número 1, genes. Número 2, crianza. Número 3, eventos de vida. Fíjate. Imagínate que yo tengo cierta carga genética para depresión, pero la crianza fue bastante buena, entonces eso protegió para que esos genes no se manifestaran. Pero como evento de vida yo me vi expuesto a una situación altamente traumática, voy a tener síntomas. El ejemplo más claro, de esto es el trastorno de estrés postraumático. Ya sea la persona que fue a la guerra, que fue víctima de una violación, de un asalto, de un secuestro. Fue una situación de tal magnitud o horror que significó que no importa qué tan buena fue la crianza o cómo estaban los genes, se puede desarrollar un cuadro depresivo o un trastorno de estrés postraumático como tal. Por supuesto, Carolina, y tú me dirás, pero no todas las personas que se exponen a una situación traumática, no todas desarrollan lo que conocemos como un trastorno de estrés postrauma. Correcto. Y eso todavía no lo sabemos del todo, Carolina, pero hay algunas personas que son altamente resilientes. Pareciera que traen un diseño espiritual distinto, como que fueran almas más finitas, como más sutiles, como más sofisticadas. Tienen más información. A lo mejor. Entonces, algunas de estas personas no desarrollan, pero en general sí. Entonces, genes, crianza, eventos de vida, y el cuarto es la biología. ¿Qué significa esto? El cerebro físicamente como tal. ¿Y de dónde viene? Pues es el producto de estos 3. En los primeros 10 años se va esculpiendo la corteza frontal, la mayor parte del cerebro. Lo que pasa es que la corteza frontal, que es esta parte que estoy tomando con mi mano, es una especie como de lentes a través de los cuales yo miro el mundo. De hecho, ¿Se termina de desarrollar a qué edad? Hasta entre los 21 y los 26. Okay. En los hombres un poquito más tarde que en las mujeres. Okay. Pero fíjate qué interesante, Carolina, porque de acuerdo a la madurez de la corteza prefrontal, así nosotros vemos la vida y además así es nuestra capacidad para ser felices. Tal vez tuviste hace algunos años, se publicó en el diario del País de España un artículo bien bonito que se llamaba El hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz del mundo hablaba sobre Matthieu Ricard. Matthieu Ricard es este monje budista francés que... lo que pasa es que, como antecedente, el profesor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin durante varios años estuvo estudiando los cerebros de las gentes felices, de las personas que eran muy felices, y se dio cuenta que nosotros tenemos dentro de nuestra región frontal, tenemos una corteza alegre, que es la izquierda, y una corteza triste, que es la derecha. En otras palabras, cada vez que alguien, digamos, se recuerda de cosas bonitas o le enseñan cosas que lo motiven o algo, se activa su corteza prefrontal izquierda. Y si está triste, se activa su corteza prefrontal derecha. El punto es que todos tenemos un coeficiente o ratio de activación entre las dos. Por ejemplo, la gente que es muy positiva tiende a tener ese coeficiente hacia la izquierda. La gente que es muy negativa tiende a activar más fácil la derecha. Entonces, Richard Davidson, con estos muchos estudios que hizo en el cerebro, se dio cuenta de ese coeficiente. Midió a muchas personas, pero lo impresionante es que Matthieu Ricard, siendo un monje, pues que vivía en una celda de 2x2, que no tenía más que 2 hábitos y un bol, que vivía meditando y todo, resultó teniendo
activación de la corteza prefrontal izquierda, de la felicidad, muchísimo más que cualquier otra persona. Me haces pensar en que si tenía gratitud, en si estaba conforme en donde estaba, con lo que tenía, con lo que hacía, con la meditación que lo llevaba a otros niveles. No sé si hacía algo más para que los dos hemisferios del cerebro se le activaran. Es exactamente eso. Volvemos a The Whale, la película de la ballena. Ajá. Mathieu Ricard hacía lo contrario, es decir, alguien que por medio de un ejercicio contemplativo, rezar el rosario, meditar, lo que sea, constantemente activa su corteza prefrontal izquierda, vive con la gratitud, entonces es feliz con poco. ¿Qué crees que pasa? Pues como bajan los niveles de dopamina que está recibiendo del exterior, él saca receptores de dopamina, entonces significa que es más feliz con menos. Como diría San Agustín, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿verdad? Es exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, me lo estabas describiendo y decía yo, ha de tener que ver eso, porque nosotros desde ese placer que necesitamos tenerlo asegurado, entramos a esa sobreexigencia o a esa no conformidad, y por eso es que uno dice, ay, si yo ganara más sería feliz. Mentira, ganas más y volvés a hacer lo mismo de infeliz a los 3-6 meses. Es exactamente lo que tú decías antes de que empezáramos el programa. Lastimosamente, el diseño de nuestra sociedad, Carolina, está hecho para desear más y satisfacer menos. ¿Por qué? Por ejemplo, pues cuando uno compra un carro del año, ¿verdad? Al otro año ya hay otro mejor. Cuando tú te compras un teléfono, un dispositivo, en un tiempecito va a haber algo mejor. Y así es con todo, ¿verdad? Más con la cultura de las redes sociales, ver a la gente que sube una foto para parecer que tiene una vida que no tiene. Y entonces todo el tiempo hay una competencia por estar creando estos avatares que no existen, son irreales. Apariencia y competencia. Son irreales. Entonces, genes, crianza, eventos de vida y biología. ¿Qué significa esta parte de la biología? Lo que te decía, nuestro cerebro es el producto de los genes que heredamos, de cómo nos criaron y qué eventos de vida tuvimos. ¿Y por qué te mencionaba yo a Mathieu Ricard? Porque el artículo termina bien bonito. Ese artículo que te digo del Diario Español termina diciendo, pero ¿cómo es que este señor que no tiene todas las ilusiones que usted y yo tenemos, como logros intelectuales, logros materiales, logros de tener una pareja, sexo, lo que fuera, si él no tiene todo eso y tiene esas activaciones con las cuales usted y yo no soñamos, ¿no será que todos los demás estamos buscando en un lugar inadecuado? Totalmente. Totalmente. Nosotros estamos cultivando la insatisfacción. Correcto. Entonces, estos 4 elementos son los que definen mucho la depresión, pero también cualquier enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, Carolina, así como tú mencionabas los neurotransmisores, cada vez sabemos más sobre las causas de la depresión. Es decir, los neurotransmisores cada vez es lo que menos nos importa. Me voy a explicar. De hecho, hace poco salió por ahí algún artículo que decía que la serotonina no explica la depresión. Y sí es cierto, cada vez nos cuestionamos más el modelo, pero porque sabemos más. Actualmente sabemos, y quisiera ampliar eso si tú querés, sabemos que la depresión es un proceso inflamatorio. Y la forma en la cual se descubrió eso es interesantísimo. En tus intestinos vas a decir, porque ahí se produce el 90% ese es el segundo elemento. El segundo elemento súper importante de las causas de la depresión es el eje intestino-cerebro. El tercero es la disregulación de lo que se conoce como el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que es nuestro sistema de alarma. Y el cuarto es la disregulación de los ciclos circadianos, es decir, cuándo dormimos y cuándo despertamos. En otras palabras, si queremos hablar de causas biológicas de la depresión, por supuesto que hablamos de neurotransmisores y esos se arreglan y mejoran mucho con un fármaco, pero también tenemos que hablar de inflamación, tenemos que hablar de eje intestino-cerebro, tenemos que hablar de disregulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y tenemos que hablar de la disregulación de los ciclos sueño-vigilia. Hipotálamo, hipófisis. La hipófisis está como aquí en el centro para abajo. La hipófisis está como atrasito de nuestra nariz. ¿Aquí nomasito o está como a la mitad de nuestra nariz? Más bien está un poquito más enfrente que en el medio. El hipotálamo, digamos, está un poquito como atrasito. Y son estructuras sumamente internas. Son nombres un poquito difíciles, pero lo único que yo quiero decir... Pero las funciones que tienen son... Es que son importantísimos. Tremendas. Fíjate, porque de ahí depende toda la secreción de hormonas de nuestro sistema de alarma. Te doy un ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, va en el tráfico y de repente en una cola se le acerca una moto mucho a la par, exactamente, lo que tú dijiste. Viene el hipotálamo. Es que no están en el video, ¿no vieron?
exactamente el hipotálamo, fíjate, estimula a la hipófisis y la hipófisis libera cierta cantidad de hormonas que se van a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y entonces estas liberan cortisol. Claro, miedo, peligro. Inmediato. Sí. Y entonces, sentís fíjate, como pues, agüita fría que te recorre el cuerpo. Entonces el organismo lo está preparando para el fight, pelear, o el flight, volar. Va. Eso está bien, porque entonces uno mira, moviliza recursos, se asusta o lo que pasa, lo que sea, pero pasa. El problema, Carolina, es cuando hay una secreción constante de cortisol sin una resolución, y esa es la distinción entre lo que se conoce como estrés bueno y estrés malo. El estrés bueno dura menos de 100 horas y el estrés malo se dice que dura más de 100 horas. Te pongo un ejemplo. Cuando a mí me toca dar una conferencia, yo siempre 2-3 días previos estoy un poco más inquieto, un poco más ansioso. ¿Por qué? Pues porque siempre el respeto al público, el tener que estudiar y esto. Un poquito antes, una noche antes estoy más nervioso y el día de la conferencia estoy muy nervioso. Pero a medida en que la conferencia la logro dar, mi sistema de alarma, que es noradrenalina o adrenalina, que estaba altísimo, empieza a bajar. Y entonces mi cuerpo me premia con placer, se libera dopamina. Y ese es el estrés bueno, dura menos de 100 horas. Distinto a, por ejemplo, vivir en una casa en donde hay muchos problemas o estar sometida o sometido a una relación de pareja abusiva. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay ese mismo estrés, liberación de cortisol constante, pero el problema es que nunca hay resolución. Nunca hay premio dopaminérgico por el cerebro. ¿Qué crees que pasa? Como el cortisol se está liberando constantemente en el cuerpo, otra vez igual que la dopamina, dice el cerebro, esto no es normal. Entonces empieza a guardar los receptores de cortisol, se llaman receptores de cortisol. Si se guardan los receptores de cortisol, aunque haya un montón de cortisol, la señal no llega. Entonces el cerebro cree que no hay cortisol, entonces libera más cortisol. Y ese es el principio de lo que se conoce como fatiga adrenal o el burnout. O la ese círculo crónica. No virtuoso, sino vicioso. Correcto. Del que no salimos. Decía la doctora Marian Rojas, esta española que es psiquiatra. Ella dice, cuando la quisieron asaltar, y ella logró irse, como que no, porque ella estaba yendo a su casa para amamantar a su bebé. Entonces ella no se detuvo a ver cuánto peligro corría, se les logra escapar a los asaltantes y llega a su casa. En el ínterin le habla al marido para decirle, me pasó esto. El marido, en lo que llega a la casa, ella está en la casa amamantando a su bebé, pero ya está en paz. Sí. Entonces dice ella, ¿qué pude descubrir ahí? Que esa dosis de oxitocina que se segrega en el amamantamiento, que genera el vínculo con el hijo, mamá-hijo, le bajó a ella todo eso de cortisol o endorfinas que para el flight or fight, ¿verdad? Porque sí es un mecanismo de defensa, de supervivencia. Pero ella dice, por eso es el libro de las personas vitamina, que encuentra tu persona vitamina, porque nosotros somos vitamina para alguien más, en el sentido que nosotros podemos generar ese tipo de vínculos amorosos, respetuosos, que te hacen segregar oxitocina, que te ayuda a bajar todas estas hormonas que están, de las que te generan esos círculos intoxicados, ¿verdad? Entonces digo yo, todo es cuestión de saber, porque a cambio de nosotros, los animales, ellos pueden tener una pelea, pero termina la pelea, se sacuden y ya se van en paz. Nosotros no. Nosotros nos quedamos con la mente, me las va a pagar y que se cree y que tal por cual. Entonces, eso es lo que me imagino que nos hace quedarnos en ese cortisol y más cortisol y más cortisol y más problema. Así se llamaba este libro que me fascina el título, se llamaba ¿Por qué las cebras no padecen de úlceras? Okay. Precisamente porque pues una cebra, cuando se le escapa a su depredador, a un león, la cebra no se queda pensando, uy, qué suerte que no me comió el león, qué mala pata, de verdad, que la sabana africana tan horrible que es, de verdad que vivo en un lugar triste. No, la cebra se le olvida, ¿verdad? Lastimosamente, para bien y para mal, los seres humanos tenemos esta capacidad que se llama metacognición, que no solo es la capacidad de percibir, sino es la capacidad de percibir y pensar, pero además darnos cuenta que nos damos cuenta. En otras palabras, esta capacidad de autorreflexión. Okay. Esto se llama metacognición, que por supuesto nos permitió evolucionar y generar planes a largo plazo, Carolina, pero el costo de eso es que lastimosamente a veces pensamos cosas
pensamientos reverberantes sobre lo mismo que muchas veces no nos hacen ningún bien. Ok, bueno, entonces, si ya vamos entendiendo aquí las causas biológicas de por qué nos deprimimos, entonces, ¿qué sí podemos hacer a la hora de que nosotros empecemos a sentir cualquiera de estas 9 cosas que son las señales o la sintomatología más conocida de la depresión? Generalmente, Carolina, las depresiones leves a moderadas, fíjate qué interesante, suelen ser accesibles a tratamiento solo psicológico. Okay. O sea que en otras palabras, cuando la depresión es leve a moderada, muchas veces basta con ir con el psicólogo y tratar ciertos temas y puede mejorar muchísimo el cuadro. Sin embargo, de moderada para arriba, generalmente vamos a necesitar un medicamento. ¿Por qué es importante un medicamento? Pues porque si la depresión no se trata, Carolina, la persona puede empezar con ideas de muerte, igual Dios no lo quiera, tomar una mala decisión, ¿verdad? Pero los medicamentos entonces son sumamente eficientes. Cuestión de 4 o 5 semanas la persona se siente mucho mejor. Por supuesto que esto necesita una evaluación. Por eso, fíjate, me gustó mucho aclararte el hecho de que depresiones leves a moderadas a veces se pueden con terapia. ¿Y qué es aquí mejor? Si sí se requiere la medicina y si se requiere el tratamiento, ¿sería neurológico, psiquiátrico? ¿Cuál sería la mejor forma de abordarlo? Que, sin lugar a dudas, el tratamiento para una depresión es psicológico y psiquiátrico. De hecho, a los pacientes que mejor les va son aquellos que toman un medicamento y van a terapia. Ok. ¿Y qué hace el medicamento? El medicamento lo que hace, Carolina, es que, bueno, hasta hace algunos años sabíamos que lo que hacía es que modulaba, volvía a compensar los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro. Actualmente sabemos que hacen mucho más cosas. ¿Por qué? Porque se descubrió todo este hermoso camino que conocemos actualmente como el eje inflamatorio y el eje intestino-cerebro. ¿Cómo se descubrió esto? Hace algunos años, los investigadores, ¿qué te parece? Que utilizando fármacos como el tamoxifeno para tratamiento de cáncer y otras cosas, se daban cuenta que automáticamente cuando le ponían tamoxifeno al paciente, es decir, generaban inflamación en su cuerpo de manera inmediata para el tratamiento del cáncer, automáticamente el paciente en ese momento empezaba a reportar síntomas de tristeza. Y dijeron, ¿pero cómo? Invariablemente, estos tratamientos que generaban inflamación generaban tristeza. Entonces dijeron, ha de haber una relación entre inflamación y tristeza o ánimo bajo. Vamos a buscarlo de la forma contraria. Vamos a buscar personas que estén deprimidas y miremos cómo están sus niveles de interleuquinas, que son básicamente marcadores inflamatorios. Y así lo hicieron y salieron elevados. Entonces esto fue un gran descubrimiento de los últimos años, Carolina, darnos cuenta que los trastornos depresivos o afectivos, porque también entra la enfermedad bipolar ahí, son procesos inflamatorios. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque significa que cualquier cosa que ayude a desinflamarte te va a ayudar a sentirte mejor de la depresión. Tanto así que surgieron hace algunos años ensayos con el uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno para depresión, y funcionaron. ¿Ah, sí? Ya no se usaron porque daban gastritis y esas cosas, pero cualquier cosa que disminuya la inflamación te va a ayudar a la depresión. Por eso es que entró tanto la dieta y todos estos temas. Sí, ya se los dijo Hipócrates, que su medicina sea su alimento y su alimento sea su medicina. O sea, el cuerpo genera sistemas, modos inflamatorios, porque también es un mecanismo natural que tiene de defensa, de autorreparación. Por ejemplo, te cortas, ¡ting!, se te pone rojo, se te pone caliente, pero el cuerpo está ahí trabajando con todo lo que da para que la piel se cierre desde dentro y se cierre afuera también, o sea, para repararte. Pero si a esos niveles son altos, entonces eso ya está en contra tuya, y puede ser la comida, no necesariamente los medicamentos los que te inflamen. Qué bonito que abordes eso, porque la explicación es fascinante. Si es cierto, la inflamación es un mecanismo de protección para curar heridas. Ahora, la pregunta que se hicieron los investigadores, Carolina, hace algunos años es, ¿por qué, fíjate, por qué la evolución juntó inflamación con ánimo bajo? Para que te aquietes y tener tiempo de repararse. La respuesta es un poquito eso, algo que se llama sickness behavior o comportamiento de enfermedad. El sickness behavior o comportamiento de enfermedad es un despliegue de sintomatología que lo que hace es que nos ayuda a, fíjate,
recuperarnos de una pérdida o ayudarnos a enfrentar una situación de estrés. Cuando nosotros vivíamos en la sabana africana como cazadores-recolectores, otra vez nos vamos hacia atrás. Si tú habías enfermado o si habías perdido a alguien del clan, desarrollábamos los demás una reacción compleja que significaba, uno, primero que todo, anergia, es decir, poca energía. ¿Para qué? Para disminuir tus conductas exploratorias y no andar haciendo lo que el otro hizo y por lo que perdió la vida. 2, insomnio. ¿Para qué? Para estar más atento al entorno. 3, hiperalgesia. Para estar más atento a tu cuerpo, eso significa estar más sensible a los dolores. Para ver si algo no te duele y estar más atento. 4, ansiedad. Para igual estar más cuidadoso de ti mismo y tu entorno. Todos mecanismos de supervivencia. 5, y justo ahí vamos, 5, visión gris del futuro. ¿Para qué? Para ser negativo y pensar mal. Claro, para guardarte. Lo interesante de estos 5 elementos del Cygnus Behavior es que todos son síntomas de depresión. Y esto es profundamente importante, Carolina, porque significa que tal vez durante muchos años los psiquiatras hemos estado dándole antidepresivos a personas que lo que tienen es que tienen estados inflamatorios. ¿Por qué? Porque la evolución, otra vez, reitero, vinculó inflamación con afecto bajo. ¿Para qué? Como un despliegue de comportamientos para protegernos. Y el vínculo entre esto es el otro elemento que yo te quería compartir, que es el eje intestino-cerebro. Sí, que ahí cuando descubrieron que el 90% de la serotonina la produce el intestino, este cerebro del intestino y no el que está en el cráneo. Y varias cosas sorpresa. Más. El vínculo a través de eso es la inflamación. Desde hace milenios se conoce la vinculación entre intestino y cerebro. Ya viste que está hasta en el imaginario social, en los idiomas. Por ejemplo, en el inglés tienes ahí el gut feeling, ¿no? Que es básicamente como un sentimiento de tripa. Los japoneses tienen frases como, cuando no sepas qué hacer, pregúntale a tu estómago. Si se siente bien, aquí se contrae o se expande. Por ejemplo, cuando uno tiene un susto, le puede dar diarrea. La gente que es muy nerviosa tiene gastritis o colon irritable, ¿sí? Entonces, y aparte sabemos biológicamente por el nervio vago que hay una conexión directa. Entonces, y sí, el 90% de los receptores de serotonina se encuentran en el intestino y no en el cerebro. Entonces, hace mucho sabíamos, pero no sabíamos la importancia que tenía la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es todo este conjunto de bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino, que de acuerdo a su equilibrio depende mucho de nuestro estado de ánimo. Es interesantísimo, pero fíjate, Carolina, cuando hay gente que por X o Y razón les hacen un trasplante de intestino, de microbiota o lo que fuera, pueden desarrollar síntomas depresivos o ansiosos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo depende directamente de nuestra microbiota. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión súper interesante que se llama leaky gut o intestino permeable. Lo que pasa es de que una de las estructuras más sofisticadas de nuestro cuerpo, Carolina, es el intestino, básicamente la mucosa gastrointestinal. ¿Por qué? Fíjate, porque tiene que ser tan hábil como para dejar pasar nutrientes. Nuestros alimentos entran, absorbemos los nutrientes y el resto ya no nos sirve y se va, ¿verdad? El punto es que tiene que ser tan hábil como para dejar pasar los nutrientes, pero no tanto como para dejar pasar los patógenos. Entonces, es una barrera semipermeable. El problema, Carolina, es que hay ciertos elementos que hacen que esa permeabilidad se pierda. Y cuando se pierde esa permeabilidad, lastimosamente se dan estados de inflamación crónicos de bajo grado. Y actualmente sabemos directamente que esa inflamación crónica de bajo grado induce básicamente una enzima en el cerebro que se llama indolamina dioxigenasa. ¿Por qué es importante esa enzima? ¿Se mide eso en sangre? Se puede ver exactamente. Esa enzima es muy importante porque es exactamente la encargada del recambio entre el triptófano y la serotonina. Nuestra serotonina, que tiene mucho que ver con el ánimo, depende de la cantidad de triptófano. El punto es que triptófano? El triptófano, digamos, es básicamente este aminoácido que el triptófano es el ladrillo para construir la serotonina. El punto es que cuando estamos inflamados o cuando se da este intestino permeable, se da esta inflamación y el triptófano que se tenía que ir para producir serotonina se va por unas vías por debajo para crear metabolitos tóxicos.
Entonces, ¿por qué es tan importante atender el intestino permeable? Porque está vinculado con el ánimo directamente. Triptófano y serotonina. ¿Cómo podemos evitar el síndrome de leaky gut o intestino permeable? Te digo cuáles son los factores de riesgo. 1, haber nacido por cesárea. Lastimosamente, cuando se nace por cesárea, no se da la contaminación natural del canal vaginal. Por eso es que en algunos hospitales muy progresivos les pasan un hisopado con fluido vaginal a los niños, ¿no? 2, no haber recibido lactancia materna. La lactancia materna protege de 1000 cosas. 3, alteraciones, disminución en ciertas vitaminas. Vitamina C, calcio, magnesio y algunas otras son muy importantes, ¿no? 4, dietas occidentales. Cosas fritas, todas estas cosas no nos ayudan. Azúcares, carbohidratos. Correcto. 5, tabaco. 6, alcohol. 7, mal sueño, malos hábitos, por supuesto, ejercicio. todo eso, ¿no? Y 7, estrés. lastimosamente como malas dietas en general. Sí, porque fíjate que toda esa mala alimentación y todo ese descuido acidifica el cuerpo, que es el terreno fértil para la inflamación. Correcto. Y ya una vez eso está inflamado, ya empieza a darse todo esto que acabas de explicarnos. Por eso se dice, ¿no?, que las causas biológicas de la depresión, por supuesto, ¿verdad?, están las alteraciones en los neurotransmisores, que son serotonina y dopamina, que los medicamentos van a regular. Pero no solo eso. Está el tema inflamatorio que acabamos de explicar, el tema del eje intestino-cerebro, que también acabamos de explicar, y también está, la parte del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que hablábamos del sistema de alarma. Cuando este está hiperactivo, estamos más ansiosos o estresados, es más probable que nos deprimamos. Y hay uno que me ha faltado explicar, que es la alteración en los ciclos circadianos, los ciclos sueño-vigilia. No respetar eso. Cuando uno no duerme bien, Carolina, esto es una receta para enfermarse. Fíjate, hace algunos años se descubrió una cosa hermosísima, algo que se conoce como el sistema glinfático, que no es el sistema linfático. El sistema glinfático es un sistema de limpieza que se activa solo en el sueño profundo. Sí. Es como que cuando estamos dormidos en sueño profundo vienen y como que oran unos hombrecitos que se ponen con escobas y trapeadores a limpiar las células, a sacar los tóxicos, y eso solo se activa en sueño profundo. Si nosotros no dormimos bien, es una receta para sentirnos mal. Y tenemos el REM que sucede cada 90 minutos, es lo que dura el ciclo, ¿verdad? Correcto. Y pasamos por varios de esos durante la fase de sueño. Correcto. Entonces, ¿qué nos lleva a dormir profundamente? Dormir en un lugar ventilado, en un lugar oscuro, con ropa limpia, con cómodos, o sea, todo eso de vivir en hacinamiento y todo eso no te ayuda, con luces, con bulla, con todo eso. Sí. Eso te permite alcanzar niveles de sueño más profundos. Todo lo que tú estás mencionando es parte de la higiene del sueño, que hay algunos elementos básicos que son sumamente importantes. Es decir, cuando alguien tiene un problema de insomnio, antes de pensar en tomar cosas, que primero arregle su higiene del sueño. Fíjate, estas cosas tan sencillas. Número 1, no hacer siestas de más de 30 minutos en el día. Si tú haces una siesta de más de 30 minutos, empiezas a entrar en sueño profundo y recuperas sueño de noche. O sea, se supone que en una siesta uno no debería de soñar, se supone, correcto, pero si sueña uno. Sí, lo ideal es no pasar de 30 minutos para no entrar en sueño profundo. Ok. Número 2, tratar de no tomar estimulantes más allá después de las 3 de la tarde. Café, chocolate, picante, Coca-Cola, todo esto, ¿no? Entonces el alcohol. 3, tratar de dormir a la misma hora. 4, una de las más difíciles, no pantallas 1 hora antes de acostarse. Levantarte a la misma hora también. Eso también, levantarse a la misma hora. 5, tratar de no hacer ejercicio ni comer 1 o 2 horas antes de acostarse. 6, tratar de tener un ritual, algo que el cerebro entienda, tomarse, qué sé yo, un poquito de leche o algo, o lavarse los dientes, algo que el cerebro entienda como ya viene la señal de... Sí. Utilizar la cama solo para dormir, no para estudiar ni para leer o cosas así, porque si no el cerebro se confunde. Solamente con estos hábitos de higiene del sueño, muchas personas pueden mejorar con el insomnio. Si no, igual a veces pueden una dosis chiquitita de melatonina, 2 miligramos, 5 miligramos, a las 9 de la noche. ¿Por qué a las 9? Porque a esa hora es el pico natural de la secreción de melatonina en el cuerpo. Dice que te la tomes también esa a la misma hora, que si ya se te pasó la hora, ya no te la tomes. Porque ahí tú solito te estás forzando a mover
Tu ciclo Si circadiano. te la tomas más tarde, lastimosamente puedes mover el ciclo. Ok, ¿qué crees tú? ¿Hay personas que somos diurnas y otras que son nocturnas o son sencillamente malos hábitos de sueño? No, sin duda, justo lo que tú estás diciendo, Karina. Existe algo que se llaman biotipos. Y hay un biotipo vespertino y hay un biotipo, digamos, que es como matutino. Digamos, es como lo famoso esto que dice I am not a morning person, ¿verdad? Yo no soy una persona de mañana, o hay gente que es más de noche. ¿Tú qué sos? Y sí, yo soy más nocturno, ¿verdad? Yo soy de mañana. Ajá, yo aprovecho mucho las horas de oscuridad y todo, sí duermo bien y todo, pero tengo una necesidad de sueño pequeña. Ok. Entonces, pues no es mala, pero sí, digamos, con dormir 6, 7 horas yo estoy bien. Hay gente que necesita más, 8, 9 horas o más. El punto es que los biotipos son súper importantes porque hay que aprender a conocerlo para un mejor aprovechamiento de la energía. Claro, porque también las personas que tienen turnos de noche, o sea, los que les toca velar y todo eso, ¿cómo eso les afecta a Eso su es salud? súper importante, Carolina. Hay muchas personas que lastimosamente si no se cuidan, se pueden enfermar de por vida. ¿Por qué? Porque alteran la secreción de melatonina de manera crónica. De tal manera que eso, pues bueno, en la mayor parte de personas pueden llevarlo y pues en algún momento volver a adaptarse, pero si hay una persona que padece de un trastorno del ánimo, en esa persona no es una buena idea tener un trabajo que suponga desvelos. Aparte de los genes que heredamos, tu temperamento, tu carácter, si sos medio volado, o sea, si es colérico, o sea, todo eso te ayuda o predispone porque tienes esos roches como más frecuentes a ir jalando por ahí. Todos los elementos temperamentales y psicológicos, sin duda alguna, también ejercen, digamos, como una probabilidad. Lo que pasa es que igual aquí, como estamos hablando de un conjunto, uno solo de los elementos no te puede provocar un episodio, ¿verdad? Alguien que sea temperamentalmente, por ejemplo, de un temperamento muy fuerte, colérico, qué sé yo, no es que seguramente va a tener una depresión o un trastorno bipolar, porque recuérdate que la parte de personalidad, que es la temperamental, es de hecho un eje distinto a los ejes en donde se diagnostica una depresión. Es decir, tú puedes tener depresión y puedes tener otro tipo de personalidad. Ok. ¿Puedes hablarnos, por favor, de la depresión posparto? Claro. Esto es muy importante, Carolina. Lo que pasa es que, como tú bien sabrás, durante el embarazo y en el posparto se dan movimientos hormonales importantísimos y el periodo posparto es un periodo muy vulnerable hormonalmente, de tal manera que, por ejemplo, en un periodo de 2, 3 semanas posterior al parto es muy frecuente que se den algo que se llaman postpartum blues, que es algo así como tristezas del posparto. La diferencia con una depresión posparto es que estos postpartum blues no duran más de 2, 3 semanas y se resuelven solos. Son muy frecuentes. La mamá se siente triste, con ganas de llorar, siente como que lo ve todo como cuesta arriba, aparte que ve su cuerpo distinto, pasó por una situación tan compleja como un parto, ya te imaginarás. Pero, insisto, eso no dura más de 2, 3 semanas y se resuelve solo. Distinto a la depresión posparto, en la cual aparecen todos los síntomas de los que hablamos en un periodo depresivo, más de 2 semanas, y casi siempre necesita medicación. Ahí ya no pueden lactar a su bebé. Pues afortunadamente ahora tenemos fármacos súper buenos que no ¿Sí? llevan a la leche materna. Ah, mira. El más conocido es la sertralina. La sertralina es un súper buen medicamento y no llega a la lactancia materna y puede seguir amamantando a la mamá. ¿Cuál has visto tú que es el periodo más largo que le ha durado a una mujer esa depresión posparto? Ante todo, no atendida o incluso estando atendida, ¿se puede complicar? Digamos que si no se trata, pues yo he visto periodos depresivos que se han prolongado por años, Carolina. O sea, al no darles tratamiento en la depresión posparto, nunca más volvieron a ser normales hasta que les dieron 2, 3 años después un tratamiento. Ahora, con tratamiento generalmente responden. Los fármacos son muy eficientes en esos casos. A mí lo que me da cosa es que los bebés son los que pagan la factura cara porque las mamás no sienten ese vínculo hacia ellos, no quieren acariciarlos, no quieren amamantarlos, no quieren cuidarlos, no quieren, o sea, y tú me decías fuera de la grabación que incluso pueden pasar pensamientos suicidas. Sin duda alguna, el apego es distinto en esos bebés y esto es lo más duro, lo que tú estás diciendo.
Lo que pasa es que algunas veces pueden haber, Carolina, cuando hay mucha ansiedad o síntomas depresivos muy fuertes, pueden haber síntomas obsesivos. Y los síntomas obsesivos son ideas muy desagradables que la persona identifica como propias, pero que le asustan. Uno de ellos puede ser, se imaginan que le hacen daño a su bebé. Y esto a veces es más frecuente de lo que cree, son síntomas obsesivos, frutos del cansancio, de la ansiedad, distinto ya a un cuadro, a una psicosis posparto. La psicosis posparto es ya cuando una mamá tiene alucinaciones, ideas sumamente extrañas y un comportamiento desorganizado. Gracias a Dios son los menos casos y en esos casos hay que dar un medicamento y hay que separar al niño temporalmente de la mamá. Por su seguridad. Pero ojo, las ideas obsesivas y ansiedad son muy frecuentes, así que las mamás que nos escuchen, no es infrecuente a veces tener estas ideas que se identifican como propias pero que asustan. Ok. Y si tú ya pasaste de un cuadro depresivo, ya fuiste tratado, fuiste al psicólogo, tomaste tus medicamentos, te dieron de alta, ¿qué chance hay de volver a pasar por otro cuadro de Eso esos? es sumamente interesante. ¿Qué tan sensible quedas? Eso es sumamente interesante. Fíjate, para que te hagas una idea. Después de un primer episodio depresivo, si no se le dio tratamiento, la probabilidad de tener un segundo es del 30%. ¿Qué tan seguido? Digamos, es variable, rápido. Puede ser rápido o puede tardar. Pero si ya tuviste un segundo episodio depresivo y tampoco se te dio tratamiento, la probabilidad de tener un tercero es del 90%. De tal manera que, por eso es que nosotros solemos ser tan agresivos y damos tratamiento a quien lo necesite. Ahora, ya con tratamiento, la probabilidad de tener otro episodio es bajo, Carolina. Si realmente la persona toma el tratamiento el tiempo que es, digo, sí hay una probabilidad, pero eso depende de la carga genética y de qué tan fuerte fue la depresión o si hay factores desencadenantes externos. Ok, y sí me imagino que también tu tratamiento psicológico, ese inicial por la depresión va a ir dando pie si tú colaboras y le vas soltando la información al terapeuta, pues vas encontrando más causas que las vas sanando o alineando, y mientras más sano estés emocionalmente, menos chance de que tu cuerpo te juegue una pasada de esas, pues. Las depresiones que son tratadas no solo con fármacos, sino con psicoterapia, es mucho menos probable que se repitan en el futuro. ¿Por qué? Porque en el proceso de terapia tú te das cuenta de cosas y aprendes y creces como ser humano. Claro. Ok. Y mi mamá, por ejemplo, no creía en nada de eso, ni en ir a psicólogo, y el psiquiatra, obviamente, para ella era para los locos. Entonces, cuando se deprimió, terrible. Fue terrible verla en ese estado depresivo porque la gente no se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere nada de la vida, ni siquiera abren las cortinas, quieren estar a oscuras. Entonces me decía, mira, hija, yo era tan dura para decir que eso era una enfermedad de gente débil. Correcto. Pero ahora que ya lo solo quien lo vive. Terrible, sí. Puedes saber tú cuán profundo puede ser eso. Solo quien lo vive, Carolina. Las personas que lo hemos vivido lo podemos decir. Es una cuestión que va más allá de uno, ¿verdad? No, y por eso las personas que nos escuchen y que se han sentido deprimidas, que sepan que hay tratamiento y que sepan que no es un signo de debilidad para nada. Tienen el mismo derecho de enfermarse una persona del hígado, del estómago, de la piel, que del afecto, del estado de ánimo. Claro. Y como tú decías hace un rato, puede llevarme la depresión ante todo si ya se volvió algo crónico, a padecer ataques de pánico. Y en los ataques de pánico dicen que es terrible eso también, que sentís, es una sensación de mejor me moriría, mejor me quiero morir. Los ataques de pánico es importante tratarlos, Carolina, porque pues son sumamente asustantes, ¿verdad? Es como el ataque de pánico puede aparecer o no en una depresión, pero siempre aparece en un trastorno de ansiedad. Un ataque de pánico, una persona está bien y de la nada empieza a sentir que su corazón late más rápido, siente que le falta la respiración, siente que algo malo va a pasar, puede sentir escalofríos, mareos, sensación de desmayo, como que no le llega el aire, sentir también que se va a volver loco o que se va a morir. Duran entre 5 a 10, 15 minutos, pero son sumamente desestructurantes y afortunadamente son bien fáciles de tratar. Ok, si ya estás con una cosa de esas, estás identificando que tú lo has vivido, y no sé qué tan fácil logra salir alguien que no está siendo tratado de un ataque de pánico y como que, ya pasó, ya, qué alivio, no me morí, ¿verdad? Porque sienten eso y que ahí viene otro.
¿qué es la recomendación? ¿A esa gente la aíslan? O sea, si estás trabajando, pides suspensión para el paciente para que como que tenga un periodo de vacaciones, un periodo de introspección, un periodo de relajamiento. Los ataques de pánico, digamos, generalmente, pueden aparecer en independencia de una depresión o junto con una depresión, o en el marco de un trastorno de un trastorno de ansiedad. Sin embargo, con lo que tú decías, suspenderlos o no, no me lo vas a creer, Carolina, pero fíjate que responden bien fácil al tratamiento. Okay, si llega hoy una persona, por ejemplo, a mi consultorio con ataques de pánico, generalmente yo le inicio una benzodiazepina de una vez y un antidepresivo, y le llaman antidepresivos, pero también sirven para los trastornos de ansiedad, y hoy mismo ya no va a tener ataques de ansiedad. Es bastante rápido, la persona puede seguir trabajando. Okay. Porque al otro día ya no va a tener ataques de ansiedad. Ok, sí, porque si estás en la ansiedad, como tú mencionabas, baja tu productividad, baja un montón de cosas, tu relación, estás intratable, estás con ganas de salir corriendo, Correcto, ¿verdad? Sí, no, es muy difícil, imagínate funcionar con ataques de pánico. Ay, pues Byron, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante. Para servirte, que Carolina. Si no conocemos nuestra biología, me quedo con que lo importante que nos dijiste es que aprendamos de nuestra biología. Sí, conocernos, ¿verdad? Sí, porque si no es como que estuviéramos habitando un cuerpo que nos importa un pepino qué es lo que va a pasar con él, y de nosotros depende que ese cuerpo funcione mejor o funcione mal, ¿verdad? Entonces, que no es... que quitemos ese estigma de buscar ayuda psiquiátrica y psicológica, que no busquemos que alguien nos dé la receta del medicamento. Ya mencionó el doctor cuál, entonces yo voy a comprarla y me la... No, haz tu tratamiento de medicamento a la par del tratamiento psicológico, y pues que si una persona tiene el cuidado de ser tratada, el chance de que vuelvas a recaer es menor. Pero que tú dijiste, si no se trató en una primera, puede ser tardado o rápido el segundo evento, pero el 90% de problema en una tercera, porque no trataste ni la primera ni la segunda. Entonces, ¿qué necesidad hay? Y que la gente, Carolina, sepa que hay opciones, ¿verdad? Por ejemplo, tanto en lo privado como en lo público. Fíjate, en lo público, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, tienen unidades de psiquiatría donde les pueden atender sin costo alguno. Para las personas que están afiliados al Seguro Social, ellos tienen una buena unidad de psiquiatría, les pueden atender, hay hasta una hospitalización. Para las personas que no quieran ninguna de esas opciones, la Asociación Psiquiátrica tiene consultas psiquiátricas a bajo costo, 200 quetzales, 300 quetzales por ahí. Y si no, pues ya atención en lo privado con otros psiquiatras, pero hay opciones en Guatemala. Iba a mencionar el Hospital Federico Mora, que también tiene una buena consulta externa, pero a la gente le asusta un poquito ir. Entonces, sí, dicen los que lo conocen que las condiciones ahí adentro son... Sí, pero si no, pues el alma. Ahí está el Roosevelt, San Juan, el Seguro Social, Asociación Psiquiátrica. Ok. Y pues a quienes tienen la capacidad de tener un tratamiento en la parte privada, el teléfono donde pueden contactar a Byron es +502 5987 2885. Se los repito, +502 5987 2885. No te dejes para después, por favor. Mira que son muchas las causas biológicas que te pueden llevar a la depresión, y en tus manos está el cuidar de ti. Así que, por favor, si tú cuidas de ti, nos facilitas a los demás a cuidar de nosotros, y si nosotros cuidamos de nosotros, facilitamos a que tú tengas interés en cuidar de ti. Un abrazo a la distancia. Gracias, Byron, nuevamente por estar con nosotros. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.